Hola, hoy decidí desde lo más profundo de mi corazón hablar de qué vas a sentir cuando tengas una ruptura, cuando algo se termine. Más allá del drama y de todo lo que puede implicar si eres una figura pública, quiero contarte y hacer como un paseo por todas esas emociones. Tengo un poquito, como quien dice, de manita de gato, porque no quería que esto fuera desde el drama y aunque por supuesto uno tiene que llorar, porque es lo primero que tienes que hacer, llorar y volver a llorar. La única forma de sanar es llorar y sacarte del sistema todo lo que puedas tener por dentro que no te saca tu mejor versión. Yo me siento como el día. Hoy amanecí con la necesidad de llorar y de compartir con ustedes porque vale la pena compartirlo. Porque ha sido muy público, porque ha sido terriblemente doloroso para todo mi entorno familiar, vergonzoso para mi madre, más que todo porque una separación no tiene que ser motivo de alegría de otra persona. Las 5 cosas que te van a pasar cuando te divorcias o te separas o existe un quiebre. Mucha gente se va a alegrar, mucha gente va a decir, wow, hasta que al fin pasó, porque lo estuvieron pensando y esperando desde el primer momento. La tercera cosa que te va a pasar es que vas a preguntarte cómo fue que te metiste en la relación y cómo llegaste hasta ahí, cómo llegaron las cosas desde el día 0 hasta el último día. La cuarta cosa que te va a pasar es que vas a sacar cosas feas, vas a sentir cosas negativas, que no son tuyas, que vienen de ti, de todo lo que ocurre en tu entorno, de todo lo que te saca la gente que te habla de él, la gente que está a favor tuyo, toda esa cosa. Y la quinta, van a existir muchos jueces. Todo el mundo se va a creer con el derecho de decirte lo que ellos veían, que suponían y que estaban dándolo por hecho desde siempre. En esta separación pública que me ha tocado vivir, que va a llegar muy pronto a su fin, porque fíjate una cosa, esto ha debido ocurrir hace mucho tiempo. Venía posponiéndolo y de verdad, si hay algo que yo tendría que agradecerle a la gente como Johanna, que se ríe, que seguramente tiene una vida perfecta, que se escudan en las redes sociales para hacer totalmente el mal a través de un teclado, porque eso también va a pasar. Vas a descubrir el corazón verdadero de muchas personas que van a aparecer. Ustedes sabían que todas las personas que hablan ahora a favor de quien fuera mi esposo durante todos estos años, eran las mismas personas que le decían títere, mantenido, igualado, vividor. Todas esas personas van a buscar dentro de lo que está ocurriendo un vencedor, un ganador, un protagonista, un víctima. Las personas que dicen, debes internarte, que se van a burlar incluso de tu salud mental. Vas a tener que orar mucho, te vas a convertir en la persona más religiosa porque te vas a dar cuenta de cómo está la sociedad. Yo que les puedo decir que tengo muchos años cubriendo en el mundo del espectáculo rupturas, separaciones, divorcios fuertes, divorcios malos, divorcios buenos, porque bueno, existen personas que de forma civilizada se separan. Van a ver que lo que ahora mismo está en tendencia es ver que a alguien le vaya mal, según ver y hacer escarnio público de todo lo que alguien pudo vociferar. Esto les va a pasar. Cuando una de las dos partes queda frustrada, herida, siempre se sintió la víctima de la relación, vas a sorprenderte de lo que es capaz de hacer, por lo menos en mi caso. Yo estoy segurísima que el papá de mi hija, en sus 5 sentidos, nunca hubiese hecho esto. De hacer ese video supuestamente como una réplica a todo el mal que él sintió que le estaban haciendo. Yo creo que él no quería hacer eso. Hay que pedir mucho y hay que orar mucho porque le vaya bien luego de esto. Porque si le va bien a él, le va bien a mi hija, porque siempre va a ser su papá. Indiferentemente de la rabia que pueda sentir yo o de la sorpresa que me puede haber causado sus acciones y ahora esta personalidad que no existía, él siempre va a ser el papá. Y eso te lo tienes que acordar. Siempre va a ser el papá de tu hija o de tu hijo, esa persona de la que te vas a separar. Todo bajo la luz del cielo y la tierra sale. Cuando hayan pasado muchos años, aquí todo el mundo que te ha dicho, ay, está ardida, aquí nadie ha dejado a nadie.
el hecho de meter una demanda de divorcio es simplemente quien tuvo más valentía de terminar con algo que no servía. Y eso se lo tengo que agradecer. Que eso generó que la gente pensara, ay, mira cómo la dejaron. Gente, eso no es importante. Importante es que todas las partes involucradas estén bien. Aquí nadie está aclarando nada. Yo les estoy dando estrategias de cómo sobrevivir a una ruptura y qué van a sentir. Fíjate que ustedes me están escribiendo, Marlene, refugiarse por un tiempo en el dolor, aceptarlo y ser resiliente. Marlene, yo te lo puedo decir que tal vez lo que les tengo que confesar es que yo no estaba enamorada. Creo que nunca lo estuve. Estuve enamorada del concepto de la familia y de el recuerdo de esa muchachita adolescente enamorada de un adolescente, que cuando ya lo conozco siendo mujer, si yo hubiese sincera, nunca hubiese hecho el matrimonio antes de que se ejecutara esos días previos que mi actual esposo estuvo aquí en Miami. La razón por la que yo me caso es porque mi hija Bárbara Camila, yo le quería dar un ejemplo de no estar viviendo con hombres, con ella en mi casa y metiéndolo, porque a pesar de la imagen que tengan de uno, ese no es mi estilo. Me casé enamorada del concepto de la familia, me casé ilusionada de poder reconstruir una vida, que también les tengo que decir algo. Nunca tomen una decisión tan importante. El otro día vi una entrevista de Sara Corrales que contaba en Ojos de Mujer, un programa que sale en I, que ella con anillo en mano, con boda ya lista, con todo, ella canceló todo porque ella se preguntaba si estaba feliz. Yo tenía que haber hecho eso, pero yo no cambiaría ni uno solo de los días que hemos vivido, porque gracias a esa decisión y a esa relación salió mi otra pequeñita, mi hija maravillosa. Pero nunca tomen una decisión porque están tristes, porque están alegres. Mi papá se había muerto en febrero de 2015. Yo quería reconstruir una imagen en mi cabeza de felicidad. Y para mí la felicidad era construir el hogar que no construí antes de que mi padre falleciera. Y me quedé con eso de caminar con él el pasillo de la iglesia. ¿Ok? Aquí la única responsabilidad que tal vez yo tengo es de haber tomado una decisión que los dos sabíamos, simplemente bajo la esperanza y la convicción de que esto iba a funcionar. Siempre fuimos muy distintos. El camino que teníamos de ver la vida era súper difícil. Nunca hubo admiración de mi parte, porque yo me sentía sola, yo me sentía desprotegida, me sentía que si tenía que cambiar este toldo, tenía que llamar a alguien, si quería cortar la grama y de pronto no teníamos ese presupuesto, yo tenía que agarrar y llamar a alguien para hacer una colaboración. Para toda la gente que le empieza a decir a uno loca, resentida, que son personas negativas dentro de las redes sociales, no se preocupen, porque cuando tú veas algo en la paja de tu enemigo, preocúpate que no te pase a ti, porque eso también va a hacer toda la gente mala que ha hecho de esto algo más grande. Al final del día existe la justicia divina. Todas las personas que tal vez colaboraron para que una persona que tenía un buen corazón, que tenía un récord, de alguna manera era el más pasivo de la relación, el que parecía el que no tomaba decisiones, que alguien le haya dicho, tienes que hablar, tienes que vociferar. Tengo amigos, hombres, que se sienten tan avergonzados de que un papá haga eso. Y obviamente, también tengo amigas que me dicen, ay, tú nunca hubiese reaccionado, jamás. Luego de que alguien pone una demanda de divorcio, si se quiere sentir ganador o ganadora, no importa, aquí nadie gana, porque una separación es una ruptura. Fíjense algo, cómo cambia la parte de lo que es la expresión. Él siempre creía que mi vida eran las redes, que para mí lo más importante eran las redes. Y yo le decía que una de nuestras unidades de negocio más fuertes eran nuestras redes sociales y que cuando yo estaba en el teléfono estaba trabajando. Decir que si me usó o no para quedarse en este país, eso queda en la conciencia de cada cual. Yo lo hice de una manera genuina. Yo tenía que hacer las cosas correctas. Yo creo que si tú estás en un país tienes que estar de una manera legal y yo no podía hacer las cosas de otra forma. Yo he podido quedarme viviendo con él y no casarme y habría sido lo mismo. Tanto fue mi parte genuina que la empresa que yo tenía ya,
Yo le dije, no, yo te tengo que dar unas acciones porque tú no puedes empezar aquí en cero, vamos a empezar desde un poquito más arriba. Y cuando Gisela dice, tú sigues con lo mismo, no, yo no sigo con lo mismo, hoy lo cierro. Solamente que les quiero dar una luz a todas las mujeres que me han escrito de forma bonita y hasta hombres también. Caro, estamos contigo, una ruptura es difícil. ¿Por qué una ruptura es difícil así no estés enamorada? En este caso, por el escarnio público que él quiso generar para nuestra familia. Hablando de una niña de 21 años que sí se compró su auto ella sola, ella fue la que pagó, yo simplemente fui su fiadora, dijo cosas a medias y hay que perdonarlo, hay que disculparlo, porque tal vez bajo el estrés que él se encontraba, el estrés de las cosas que él había asumido dentro de la empresa, hicieron que no pudiera dar la cara y que obviamente al yo volver a trabajar en la tele tuviese yo que afrontar. Acuérdense que cuando uno es una figura pública y tú debes $1, van a pensar, ah, mírala, está trabajando, mírala, está viajando y no paga lo que debe. Por supuesto, eso va a pasar. Y eso es normal, ¿ok? Yo también lo siento, Vela, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que yo lo siento mucho. Y déjame leer qué es lo que estás diciendo. Dices, no estoy de acuerdo con lo que dices, te contradices en muchas cosas. Tal vez lo único, Vela, que me contradigo es en que al principio dije que yo no iba a hablar de él. Él ha sacado mi peor versión y generó que saliera la parte de Carolina Sandoval que iba a decir una que otra cosa que estuviese yo utilizando para tratar de demostrarles a ustedes que lo que él dijo no es verdad. No le tengo que demostrar nada a nadie. Los papeles hablan solos. Mis contadores, las personas que nos vendieron la casa, la persona que nos está vendiendo la casa, las personas con las que hemos hecho negocio, hasta me llamaron y me dijeron, Caro, no importa, nosotros sabemos la verdad. Que diga públicamente lo que él considera que es la verdad, está bien, es su verdad. Y uno no puede sacar a las personas de su verdad. Uno no puede querer cambiar a una persona. Durante todo este tiempo pretendí cambiarlo. Uno no puede cambiar a nadie. ¿Cambiarlo en qué? Vamos a vestirte así, vamos a ir a tal fiesta y vamos a ponerte esta imagen. Yo quería que aquí hubiese la imagen de que el proveedor era él, de que del que hacía todas las cosas en la casa era él. Y la verdad es que no era así, porque yo tenía muchas responsabilidades y el sol no se puede ocultar con un dedo. Y para adelante voy a seguir, la empresa soy yo, o sea, la marca soy yo, de todo, ¿entienden? Esto cuando se acabe, ya simplemente se acabó y ya, la hija la vamos a tener toda la vida y nuestra niña sabe cuáles son los defectos de cada uno. Los niños, aunque tengan 8 años, ellos son muy inteligentes. Todo en esta vida pasa. Todo en esta vida pasa. Voy a leer a Ceci. Nunca habló mal de tu hija. Tú eres la que... No, Ceci. Lo que pasa es que yo he comprobado que las mujeres no somos tan coherentes ni tan unidas como pretendemos decir que somos. Todas las mujeres que ahora están a favor de él seguramente han sido mujeres que también han recibido una cosa tan fuerte como que el papá de sus hijas, de sus hijos hablen mal de ustedes. Lo que pasa es que no son ustedes y están a favor de alguien. Sí habló mal, dijo cosas que no son verdad. Bárbara Camila se compró su propio carro porque ella sí quería esa marca de carro. No fue que yo dije que ella no podía manejar otra marca que no fuera la Porsche. No, 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 no. Eso es falso. Todos los viajes que se realizaron en familia eran decisiones de los dos. No era que yo decía vamos a viajar en primera. Muchas veces, por ejemplo, yo compraba pasajes en económica y él decía, ¿y por qué me compraste pasajes en económica? Lo que pasa es que eso no se dice porque el querer quedar como protegido, defendido por ustedes, que son la opinión pública, creo que era importante para él porque se sintió siempre como muy bajoneado, como muy humillado, porque yo siempre he tenido una imagen fuerte. No lo podemos juzgar por haberse sentido así. Uno no tiene responsabilidad, Esmeralda, de cómo se sienta una persona. Yo, por ejemplo, durante toda esta relación, más fiel y más leal, imposible. Pero lo que les invito a que no hagan es que no caigan en la tentación de dejarse vencer por el maligno que llega a su cerebro y les hace decir, él hizo esto, él no se hizo esto, él tenía esto. O sea, al final del día, por ejemplo,
que Janet está diciendo que se reconcilien. Yo no creo que eso sea posible, pero imagínense ustedes, a mí me ha pasado de amigas que se han reconciliado y después uno habló mal del tipo o habló mal de la muchacha y ellos felices como una lombriza y todo el mundo queda, pero muy mal. Entonces, cuando cada quien se agarra una historia como esta para como si fuera suya, simplemente están jugando el juego de las redes. Ahora todo tiene que ver con redes y la vida real es mucho más que redes. Es tanto así que, por ejemplo, leyendo aquí a Marcy, ¿por qué hasta ahora sacas los trapos al sol? Antes era tu amor. Antes, Mari, no es que era mi amor. No es que saqué los trapos al sol. Él los sacó. Él fue quien habló de nuestra línea de crédito, de mi puntaje de crédito. Él habló de cosas confidenciales que yo solamente deseo que Dios lo perdone. Porque yo simplemente lo que hice fue reaccionar cuando estaba en Madrid a preguntas que me hicieron. Ay, mira, puso una demanda de divorcio. Y yo dije, mira, sí, puse una demanda y me acabo de enterar. Eso es verdad. Me pones un polígrafo y gano. Maestra Laborde dice, bajo estrés, entonces fue que dijiste que era igual de mal. Mira, todas las personas, maestra Laborde, lamentablemente que han vivido 9 años a nuestro alrededor, saben muchas cosas que yo no debo continuar diciendo, que van a terminar apareciendo y que deseo que de verdad se mejore de eso. Janet, así es mejor que hables así del papá de tu hija, no te salgas de tus chiros, llévatelo todo en paz. Sí, ya se mandó un email en donde mis abogadas lo único que quieren es conciliar, quieren que ya el resto del proceso sea en paz y que este divorcio no saque las peores cosas de los dos, porque los dos en algún punto hemos hecho cosas inapropiadas. Dice Gabriela Benítez, cuando uno está en pleno divorcio, es así que uno conoce al verdadero esposo o esposa. Y ese tipo de verdad, la cara la tiene de santo. Bueno, no leeré lo de abajo. Sí, a veces las caras engañan y yo lamento mucho que ustedes hayan tenido que ver un lado que de verdad no es lo que lo define a él. Eso que él sacó, eso no es él. De sentarse en un lugar a sacar todo lo que escribió porque no podía hablar de otra manera si no lo escribía, porque no tenía como para expresarse sin poder tener algo que se ve que alguien lo asesoró, alguien que lo asesoró que no lo quería, alguien que le dijo que hiciera esto, que lo debe haber odiado, porque siempre me decía que el hogar que nosotros teníamos era el hogar que mucha gente quería, que sí se veía viviendo conmigo hasta viejito, porque el amor podía construirse. Y si bien es cierto, un compañero para el resto de tu vida nunca está de más. Yo cuando vi morir a mi tío por parte de papá, que bueno, que hasta su ex esposa lo vio irse de este mundo, uno dice, wow, qué feo, ¿no? Morir solito, sin alguien, pero bueno, también Dios te da la fortaleza para eso. Sara Perea. Déjame leerte que esta parte es importante. Deberías ya parar con esos comentarios, como sea el padre de tu hija hermosa. Por ella no deberías hablar más de cosas privadas. Sara, yo te tengo que decir algo, Sarita. Yo no fui quien habló de cosas privadas al principio. Yo sé que todos ustedes, que son más de 7,000 personas conectados y que van a ver este video porque aquí se va a quedar, todos ustedes saben que quien empezó a hablar de cosas privadas, aparte de que nosotros teníamos dinámicas públicas de cosas privadas, como el ronquido, como mi celulitis, como mi recuperación, como lo de la gastritis, como cositas así que decidíamos los dos compartir. Ustedes al final del día van a entender que una gente que se siente herida es capaz de decir cosas que no quiere decir, ¿ok? Viviana me pregunta, Caro, ¿tú te casaste realmente enamorada? No. No, enamorada del concepto de familia. Lamentablemente el amor se fue construyendo con el tiempo, pero siempre éramos muy diferentes. Yo con muchas ganas de prosperidad, de abundancia, de querer hacer cosas, de demostrarle que sí lo podíamos lograr. Él nunca creyó en mi empresa de las fajas en los primeros días. Tuvieron que pasar muchas cosas para poder involucrarlo, para que pudiera entender que sí teníamos un futuro como emprendedores, y en el transcurso del tiempo yo sí me tenía que dar cuenta que siempre tenía muchas diferencias con las personas que formaban parte de nuestro equipo. Yo tenía un equipo muy bueno en un tiempo de la faja, que una vez esa muchacha se me acercó y me dijo, mira,
están pidiendo créditos a nombre de tu empresa en esta plataforma, no deberías llevar las cosas así, tú sabías esto. Él terminó sacándola de la empresa, hubo muchas diferencias, pero yo tenía que darle el respeto y su puesto, y terminé saliendo de gente muy valiosa dentro de mi infraestructura. Y hoy día pues estamos empezando de nuevo. Yo siento que todos los errores me van a servir para fortalecerme y para decirles a ustedes que otra cosa que les va a pasar durante el divorcio es que van a entender que tienen que llevar la fiesta en paz y que tienen que llevar el control de sus finanzas ustedes, así tengan un matrimonio. Ustedes si tienen una empresa de churros, de pan, de ollas de hacer, no sé, leche cortada, tú no puedes delegar todo en que tú eres el talento, que fue lo que yo hice, y tú eres el de los números. Muchas de las personas veían que tal vez sí tenía expertise en el mundo de los negocios en Venezuela, que también tuvo problemas, pero aquí era otro concepto. Y a mí lo que hoy me está doliendo es con todo lo que yo me quedo arriba. Que voy a salir de eso, que hay un día que uno se siente así como despichada y que uno dice, vamos para arriba, vamos para arriba. Iris dice, yo viendo un montón de frustradas echando veneno aquí, no juzguen que la vida las puede sorprender con una situación parecida. Dios te bendiga y las que vivimos estas experiencias te apoyamos. Gracias, Vivian. Y Iris, gracias, Iris. Andrea, acepta que te dolió que te dejara como una gastalona y que le gusta vivir de apariencia. Andreita de mi vida, yo no tengo ningún problema contigo. Yo no te puedo decir que me haya dolido que me dejara porque ya nos habíamos dejado hace mucho tiempo, mi amor. Ya esta relación ya no tenía de dónde agarrarse más. Todas las cosas que se hicieron como intento, hasta hermanos de Maú, nunca funcionaron, porque la manera de pensar de cada uno, desde la crianza de la niña hasta la compra de un queso, no eran asociadas a una misma página. Yo sé que muchachas como tú, Andreita, no quieren decir esto. Y lo de gastalona, porque una mujer que trabaja tanto no se va a comprar un vestido. De hecho, que fíjate que soy la esposa más barata del mundo, porque mi ropa me la proveen tiendas. Mis peinados me los realizan estilistas a los que no les tengo que dar ni $1. Yo era una esposa que traía más beneficios que gastos. Grace, te envío un beso y me encanta que tú creas en lo que quieras creer. Aquí la verdad está escrita en papeles. Lau dice, pero Caro, ¿no canta? No te entiendo la pregunta. Dice Roxana, ¿cuál es tu mea culpa? El haberme casado de una forma apresurada en medio de un dolor por haber perdido a mi padre. Esa es la mea culpa. Valentina, Carolina, enfócate en Dios y trata de interiorizar sobre las cosas que debes mejorar. Debo mejorar el tema de la elección. Tengo que saber elegir. Elsa, tú lo ganas, tú lo puedes gastar como quieras. Elsa, eso también es verdad, pero la verdad es que aquí se ahorraba mucho dinero con todos los beneficios que yo tengo al ser una persona pública y ser una creadora de contenido que es embajadora de muchas marcas. Cecilia Chávez, todo pasa, mi Caro, nada es para siempre, todo pasa, adelante, eres exitosa, tú sigues gastando, que para eso trabajas duro, ¿no? Y lo mejor es que yo siempre era la que gastaba en cosas para la niña, que también tenía una marca que la vestía de ropa. Sara dice, sí, Caro, es verdad, él comenzó y estoy de tu lado, pero lo que quiero decir es que ya no le des más importancia en hablar de él o de lo que fue, y a veces los cambios son buenos. Eres muy fuerte y vas a poder seguir sola. Eso, Sara, tienes toda la razón, mi amor. Aquí esto lo vamos a convertir en una enseñanza para todas las mujeres. Mari, él te hizo un video y tú lo has hecho 1000 veces. Bueno, Mari, no fueron 1000 veces, pero tienes razón. Él hizo un video que costó como que si hubiese hecho 10.000 videos, porque ese solo video se reprodujo en millones de cuentas, y eso lo hizo con alevosía y con intención de utilizar nuestros millones de seguidores de mi hija chiquita, de mi madre, y eso estuvo mal hecho, pero yo lo perdono, que lo perdone Dios. Ya no des más explicaciones, mi amor, tú sigues igual. Luz, eres luz. Pero bueno, gracias por todas esas palabras bonitas. Yo tengo que seguir trabajando. Voy a conectarme desde adentro porque tengo un en vivo con una doctora maravillosa con la que voy a hablar desde Instagram. Lo importante aquí es que
para ser una persona popular o famoso, tienes que hacer méritos para eso. No te puedes colgar de la fama o de los seguidores que te ha traído este empuje que hizo. Yo tengo 25 años en Estados Unidos. Yo tengo una carrera de más de 35 años en el mundo del periodismo de espectáculos. Yo me gradué en el año 99. Yo soy una mujer que donde llega porque soy así, soy auténtica. No des explicaciones a nadie, Caro. Es verdad, no tengo nada que dar. Solamente de ahora en adelante les voy a dar consejos de cómo salir adelante con una ruptura, que si bien un día les va a hacer llorar porque tienen que drenar, de verdad, traten de nunca terminar un matrimonio en malos términos. Traten de que si se acaba el amor o nunca hubo, disuadir esa relación de una forma civilizada. Fíjate una cosa. Lo más lindo de esta relación tiene 2 nombres y 2 apellidos, que es mi niña, que tiene 8 años. Mi niña, ¿ok? Para todas las mujeres que se refugian en querer defender a un hombre, recuerden que el problema que tenemos de la igualdad de nosotras es que queremos que nos respeten cuando irrespetamos a otras mujeres. Y los hombres se refugian en eso, que muchos son unos caballeros espectaculares, para no darte el valor que mereces. Una mujer que critica a otra mujer está criticándose a ella misma, y lo que les deseo es mucha valentía. Vayan a mi TikTok, que creo que uno de los videos más sinceros que coloqué, lo coloqué hace 1 hora en mi plataforma. Los quiero mucho. Besos.